Está en juego el Estado de Derecho, está en juego la división de poderes y está en juego la calidad democrática de nuestro país, y esto me preocupa. Cuando se pone en marcha el 155, los propios parlamentarios catalanes acuden a las elecciones. Luego, de alguna manera, dijeron: no hemos declarado la República. Pero bueno, ni he visto ningún catedrático de los de mi época, yo ya soy mayor, que se haya atrevido a decir que esto es un delito de rebelión. Vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Es un forzamiento, vamos, un contorsionismo judicial verdaderamente preocupante. Ocurriría decirle a un parlamento lo que tiene que hacer. A lo mejor lo pienso, pero no lo digo porque no es mi labor y estoy invadiendo. Del mismo modo que si el Parlamento le dijese al juez instructor: ponga usted en libertad a los detenidos, pues también estaríamos en una invasión de poderes, porque la separación es la clave de la democracia. Todo esto no hubiera pasado si el Ministerio Fiscal no pone la querella. El Supremo no hubiera actuado. El fiscal Maza. El Supremo estaba en su sitio y ha actuado porque el Ministerio Fiscal ha puesto la querella. Si no, no habría actuación. José Manuel Maza, creo que es una persona con criterio, independiente, pero creo, sinceramente, que en este caso se equivocó rotundamente. Además, es una querella que no es la que o la que nos enseñaban en la escuela judicial, porque es una especie de relato histórico. Hubiera rechazado rotundamente la rebelión y la sedición, y hubiéramos entrado en un debate sobre los temas de la malversación, desobediencia, prevaricación, etcétera, todos los demás. Que no conlleva. Un juez no se puede meter en esas valoraciones. A lo mejor a él le puede parecer desafiante y está en plena libertad, pero no lo puede plasmar en una resolución judicial. A los medios de comunicación, a los políticos y a los que representan otro poder del Estado, que somos los jueces, que somos los únicos que no tenemos legitimidad de voto popular. Mi legitimidad me ha venido de que tuve suerte el día que aprobé las oposiciones y que los temas me salieron bien. Y después ya fui progresando. Y que es muy peligroso, y en esto yo soy un seguidor fiel del Tribunal Supremo norteamericano, el gobierno de los jueces. En este momento los que están gobernando son los jueces. La de l'exili. Sí, que escuchamos en constantes ocasiones, yo no lo comparto, evidentemente, y parta usted de la base de que escuchamos de que el señor Puigdemont está en el exilio. Me gustaría su opinión, ¿en el exilio o fugado de la justicia porque no quiere dar la cara ante los tribunales? Bueno, fugado en absoluto. Y si no, que algunos recuerden la serie del Fugitivo. Era un señor que estaba escapado, escondido, huido y tal. Fugado no, porque está a disposición. El señor Llarena puso en marcha la orden de detención europea y la retiró. Me gustaría que un día tenga tiempo para explicarnos a los españoles por qué un juez retira una orden de detención. Yo no lo he visto en mi vida. Y después, cuando se va a Dinamarca, a Copenhague, dice algo verdaderamente increíble. Dice: no la pongo en marcha porque lo que quiere es que la detengan. Bueno, también que lo explique porque yo como juez no soy capaz de entenderlo. Exiliado. Bueno, pues si es un exilio, políticamente yo no creo que esté exiliado, está en una situación a disposición de la justicia. Si levantan la prisión provisional, primero la orden de detención y después la prisión provisional, pues podrá venir a España perfectamente, y eso yo creo que arreglaría bastante las cosas en este momento, no para el futuro, que ya veremos a ver cómo termina. I els polítics que són a presó, vostè creu que són presos polítics? Bueno, evidentemente, es que aparte que no lo digo yo, sino que como lo ha dicho un señor que parece que los suizos... No, que los suizos hasta ahora han tenido fama de ser unas personas con una profunda cultura política,
también con una profunda tendencia a ocultar capitales ajenos, las cosas como son. Todo tiene su parte, pero el representante de la oficina federal, es decir, el gobierno de Berna, de la oficina federal de Suiza, ha dicho que no piense en España ni sueñe con la extradición porque son delitos políticos. Jordi Sánchez és el nou candidat a president de la Generalitat i hem vingut fins a Donòstia per parlar amb l'únic cas d'algú a qui han deixat sortir de la presó per presentar-se a una investidura, Juan Carlos Yoldi. Avui, al Preguntes Freqüents. ¿Tú crees que son presos políticos? Indudablemente que son presos políticos. Indudablemente, es que... No, para mí no hay ningún debate. ¿Crees en la justicia? A nivel político no. Las fuerzas políticas catalanas, a la hora de medir la situación concreta que ellos estaban viendo, yo creo que no midieron verdaderamente hasta dónde podría llegar el Estado. Ese es uno de los factores, porque seguramente hubieran pensado con apoyo internacional, tenemos aquí el apoyo político, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que el Estado también llegará a un tipo de negociación. Igual no sería halagado de todos nosotros, pero llegaría a un intermedio de margen para negociar. Eso es una postura candileja. Ahí está el tema. Eso a los vascos no les hubiera ocurrido, porque los vascos, por desgracia o por fortuna, a ese Estado lo conocemos en todo, sobre todo en el aspecto represivo lo conocemos muy bien y sabemos hasta qué punto nosotros hemos padecido guerra sucia, etcétera, etcétera. Una gran mayoría de la sociedad catalana le ha dado apoyo a ciertas fuerzas políticas, pues empezamos por Puigdemont, etcétera, etcétera, ¿no? Y apuestan por la República, etcétera, etcétera, en fin, una mayoría. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ante eso está la barrera del 155 del Estado español, que no les deja a la sociedad catalana ejercerse libremente como ellos quieran, ¿no? Ahí está, ese ya es un debate político. Era preventivo, claro, y yo tenía todos los derechos intactos, tanto como el derecho a sufragio activo y pasivo, como estar en unas listas, aparecer en unas listas, como poder ser elegido, como ocurrió, como fui elegido, ¿no? La Audiencia Provincial de Pamplona, en pleno, que eran 13 magistrados, en un debate de tan solo una hora, me dieron autorización a mí para acudir al Parlamento porque tenía todos mis derechos intactos. Vosaltres éreu presos polítics del franquisme? Sí. El franquisme tampoc els reconeixia. Dic tampoc perquè ara tampoc es reconeixen, mai cap règim els reconeix, però sí que eren presos polítics i aquí els homes ho explicarà millor ell que jo, tenien la reivindicació de l'Estatut del pres polític que es anava votant i que el franquisme mai va reconèixer. La sensació és s'ha acabat la tortura, aquí almenys em retrobaré amb companys polítics i sindicalistes detinguts i podré, diguem, sortir de la terrible situació de la Via Laietana, perquè a més a mi com a altres companys i companyes ens van detenir en estat d'excepció i això volia dir que no hi havia el límit de 72 hores d'interrogatoris de la policia, sinó que era indefinit. El temps que volgués. He anat, amb molt gust, en Extremera, sí. Ja Soto del Real, i és molt espectacular pensar que en democràcia torna a passar això. És com allò que quan creus que ja s'acaba torna a començar, perquè clar, llavors jo havia estat per l'Assemblea de Catalunya i ara doncs per l'ANC està també el Jordis, no? I per l'Òmnium, i clar, a mi m'ha sigut un xoc important, veure que jo pensava que mai més hauria d'anar a les presons a veure la gent així, no? La presó preventiva des del punt de vista dels juristes és una cosa excepcional en casos de violència, això sí, algú que pugui ser perillós per la societat si surt, no? O per les proves que diuen, no? Exacte, per proves que tinguin, etc. Però clar, aquí, quan jo vaig tenir clar que eren presos polítics des del moment, perquè si no, què són? Què són? Si no són presos polítics, què són? Entens que ara es parli de l'exili de Carles Puigdemont, de Toni Comín, dels consellers que són a Brussel·les, per exemple? Bueno, ja estan exilats. És una opció que, com jo la vaig fer en el meu moment, doncs ells l'han fet. Ara també hem de tenir present el context en què es dona avui i la que es va donar en el seu moment. Jo crec que això és important, que ho repeteixo, per una qüestió de pedagogia, no? Perquè, per exemple, ara podem fer aquest programa, llavors aquest programa no el podríem fer. Vull dir que hi ha diferències substancials